Si me ganas esta partida de dominó, te hago dueña de mi empresa. Si me ganas esta partida de dominó, te hago dueña de mi empresa. La frase no fue una invitación, fue una burla elegante. Las risas aparecieron de inmediato, seguras, propias de quienes nunca han tenido que medir cada gesto para conservar su lugar. Renata Reyes se quedó quieta, con la bandeja firme. No sintió vergüenza al instante, sino algo más hondo. La certeza de que no la estaban viendo como persona, sino como parte del entretenimiento. Isaac Cruz observaba desde su silla, con la calma arrogante de quien nunca ha tenido que justificarse. Joven, atractivo, poderoso. Sonreía sin calidez, con esa sonrisa que no busca agradar, sino dominar. Renata bajó apenas la mirada para tomar aire, porque cuando alguien te humilla en público, el mundo sigue, pero por dentro todo se detiene. Pensó en lo que cuesta mantenerse en pie, en la responsabilidad que carga incluso cuando nadie la mira. Isaac esperaba una reacción. Una risa incómoda, una negativa torpe, algo que confirmara su superioridad. Pero Renata no dijo nada. El silencio comenzó a incomodar. Las risas duraron unos segundos más y luego se apagaron. El ambiente se tensó. Renata dejó la bandeja con cuidado. No había desafío, pero tampoco sumisión. Bienvenido, bienvenida. Si estás escuchando esta historia, te invito a suscribirte, a darle like y a comentar desde qué país lo haces, porque aquí no se habla solo de dinero, sino de dignidad y de silencios que pesan más que cualquier palabra. El evento se llamaba Noche de Benefactores, un salón elegante lleno de trajes caros y sonrisas calculadas. Renata trabajaba ahí porque lo necesitaba. 30 años y una vida que casi nadie se detenía a imaginar. Isaac había llegado como siempre, rodeado de atención. Para él el dominó era otra forma de exhibirse. Cuando vio a Renata, no vio una historia, vio una oportunidad para divertirse. ¿Sabes jugar dominó?, preguntó. Lo básico, respondió ella con cautela. Las risas regresaron cuando Isaac lanzó la apuesta. Nadie creyó que pudiera ganar, porque nadie la veía como rival. Isaac se acomodó en la silla. «¿Entonces, vas a jugar o no?» Renata levantó la mirada. No había rabia. Había control de ese que inquieta a quienes están acostumbrados a mandar. Isaac frunció apenas el ceño. No estaba acostumbrado a esperar. Renata dio un paso hacia la mesa. No se sentó. Observó las fichas en silencio. El salón comenzó a callar. Algo estaba ocurriendo, aunque nadie supiera todavía qué. Isaac sonrió de nuevo, esta vez más rígido. «No me hagas perder el tiempo». Renata no respondió, y sin decir una sola palabra, acababa de mover la partida a un terreno donde el poder de Isaac Cruz ya no bastaba. El silencio ya no incomodaba solo a Isaac, incomodaba a todos. Al principio algunos fingieron normalidad, un sorbo a la copa, una risa forzada, un comentario bajo. Pero algo se había quebrado en el ambiente, como cuando una conversación se detiene antes de una verdad peligrosa. Renata permanecía frente a la mesa, observando las fichas con una calma que no encajaba con la expectativa. No parecía nerviosa ni ansiosa, parecía consciente. Isaac cruzó los brazos despacio. No le gustaba esa sensación. Estaba acostumbrado a reacciones inmediatas, miedo, gratitud, nervios. Cualquier cosa menos ese silencio que no le pedía permiso. «No es tan complicado», dijo fingiendo ligereza. «Solo es un juego», pero no lo era. Y el público empezaba a notarlo. Algunos comenzaron a mirarla con atención, no con burla, como si recién entendieran que Renata no estaba actuando el papel esperado. Ella respiró hondo. Sintió el peso de las miradas, miradas que esperaban verla fallar para justificar la risa anterior. Pero no se encogió. Sostuvo el momento. Isaac golpeó suavemente la mesa con los dedos. «¿Te intimida?», preguntó intentando recuperar control. Algunos rieron, aunque ya no con seguridad. Renata levantó la vista despacio y recorrió el salón entendiendo el escenario. Curiosidad, duda y algo nuevo. Expectativa. «No», dijo finalmente con voz serena, «no me intimida». La respuesta simple descolocó a Isaac. «Entonces siéntate», dijo. «Demuéstralo». Renata movió la silla con calma y se sentó. Sus movimientos eran medidos,
como si el tiempo le perteneciera. El murmullo regresó distinto. Ya no era risa, era atención. Isaac barajó las fichas con soltura. El dominó le era familiar. Siempre ganaba, siempre alguien estaba dispuesto a perder. Empieza tú. Renata acomodó sus fichas con rapidez. Sus manos no temblaban. Isaac lanzó la primera ficha con seguridad y sonrió. Renata observó la mesa unos segundos y colocó la suya. Nada llamativo, pero correcto. Isaac parpadeó apenas. Siguieron jugando, ficha tras ficha. Al inicio Isaac hablaba y bromeaba. Poco a poco fue callando. Renata no decía nada. Su atención estaba completamente en el juego. El público ya no reía, observaba. Isaac se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se tensó. No estaba perdiendo, pero algo no cuadraba. Renata no cometía errores. Jugaba como alguien que sabía exactamente lo que hacía. «Tienes suerte», dijo Isaac forzando ligereza. Renata no respondió, colocó otra ficha. El salón quedó casi en silencio. Solo el golpe seco de las fichas sobre la mesa. Isaac sintió algo que no le gustó. Duda. No sobre el juego, sino sobre la mujer frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, ya no jugaba para entretener. Jugaba para no perder. Y Renata, sin levantar la voz ni buscar su mirada, empezaba a inclinar el equilibrio del lugar. El tiempo empezó a sentirse distinto. Se estiraba entre cada movimiento, como si cada ficha pesara más de lo normal. El salón parecía haberse reducido a esa mesa. Nadie hablaba. Nadie miraba a otra cosa. Renata mantenía la postura firme. Espalda recta, mirada atenta, respiración controlada. No estaba rígida, tampoco relajada. Estaba presente, como alguien que entiende que cada decisión importa. Isaac comenzó a moverse más de lo habitual. Se acomodó en la silla. Ajustó el saco, bebió un sorbo sin apartar la vista del juego. No era nerviosismo evidente, pero tampoco su seguridad acostumbrada. «Interesante», dijo. «No juegas como alguien que sabe solo lo básico». Renata observó la mesa unos segundos y colocó otra ficha. «Aprendí viendo», respondió sin más. El comentario dejó un murmullo leve entre el público. No aclaraba nada, pero tampoco sonaba improvisado. Isaac sonrió de lado. «Claro», dijo. «Todos aprendemos viendo». Pero ya no sonó convincente. El juego continuó. Cada vez quedaban menos fichas. Las opciones se reducían. Renata no se apresuraba. Jugaba con paciencia, como si conociera el ritmo exacto. Las copas quedaron intactas. Nadie reía. La atención era total. Isaac empezó a contar mentalmente. Miraba las fichas jugadas, las que quedaban, las posibilidades. Su ceño se frunció apenas. «No es normal», murmuró. Renata escuchó, pero no reaccionó. Isaac colocó una ficha con más fuerza de la necesaria. El sonido seco resonó. Renata levantó la vista atenta. «¿Te pasa algo?», preguntó Isaac. «Pareces muy tranquila». Ella lo miró directamente por primera vez. Su expresión era neutra. «Estoy concentrada». La frase cayó pesada. Isaac se recargó en la silla, sonrió con esfuerzo. «No olvides que esto es solo un juego». Renata colocó otra ficha. El margen se reducía. Isaac sintió una presión incómoda. No era miedo a perder, era no entender, no controlar el ritmo, no saber quién estaba frente a él. «¿Trabajas aquí desde hace mucho?», preguntó. «Lo suficiente», respondió ella. Nada más. Cada respuesta era breve, imposible de usar. No se explicaba ni se defendía. El público ya no estaba de su lado. No porque apoyara abiertamente a Renata, sino porque había dejado de mirarlo a él como el centro. Isaac revisó sus opciones. Eran pocas. Por primera vez tuvo que pasar. El gesto fue mínimo, pero el salón lo sintió. Renata aprovechó el turno y colocó su ficha con calma. El equilibrio se inclinó un poco más. Isaac la observó como si la viera realmente por primera vez. No como mesera, como alguien que no encajaba en la historia que él había creado. «Tienes más experiencia de la que aparentas», dijo ya sin sonrisa. Renata no negó ni afirmó. Siguió jugando. Y mientras el juego avanzaba, Isaac empezó a comprender algo que lo inquietó más que la posibilidad de perder. Aquella noche ya no se trataba de exhibir poder frente a un público, sino de resistir frente a alguien que no buscaba impresionarlo. El ambiente ya no admitía distracciones. El golpe seco de las fichas marcaba el ritmo del salón. Nadie hablaba,
Nadie se atrevía a romper ese equilibrio frágil que se había formado alrededor de la mesa. Renata permanecía igual, postura firme, gestos mínimos, mirada atenta. No había prisa en ella. Parecía entender que el verdadero dominio estaba en saber esperar. Isaac respiró hondo, ajustó el saco, como si ese gesto pudiera devolverle la seguridad que empezaba a escaparse. Observó el tablero con atención, buscando un error, una fisura, algo que confirmara que todo seguía bajo su control. «No esperaba esto», dijo esbozando una sonrisa breve. «Admito que me sorprendiste». La frase intentaba colocarlo de nuevo por encima. Renata observó sus fichas, pensó unos segundos y colocó otra. «Las sorpresas no siempre son accidentales», respondió con voz baja. Un murmullo casi imperceptible recorrió el salón. No fue un ataque, fue seguridad. Isaac apretó ligeramente la mandíbula. «¿Te gusta el dominó?», preguntó. «Más de lo normal, quiero decir». Renata levantó la vista lo justo para responder. «Me gusta pensar. El dominó obliga a hacerlo. Nada más». Isaac soltó una risa corta, tensa. «Claro, pensar». Colocó su ficha. No era la mejor jugada, él lo supo al instante. El público también lo sintió, aunque no pudiera explicarlo. Renata aprovechó el espacio con precisión. Otra ficha sobre la mesa. El margen se cerraba. Isaac volvió a contar. Sus dedos se movían sin darse cuenta. Ya no había diversión en su mirada, solo cálculo. «Eres mesera», dijo de pronto. «¿No te incomoda estar aquí sentada?». La pregunta cayó pesada. No era curiosidad. Renata tardó un segundo en responder. No bajó la mirada ni alzó la voz. «No», dijo. «Estoy trabajando». La respuesta dejó el aire suspendido. Isaac se reclinó en la silla y cruzó los brazos. El gesto ya no era de dominio, era defensivo. «Vaya, tienes carácter», murmuró. Renata no respondió, colocó otra ficha. El silencio se volvió más profundo. Isaac revisó sus opciones. Todas parecían llevarlo al mismo lugar. No estaba acostumbrado a sentirse encerrado sin haber cometido un error evidente. Dudó antes de jugar. Esa duda fue visible. Isaac colocó finalmente una ficha. No era mala, pero tampoco resolvía nada. Renata aprovechó el turno. Sus movimientos seguían siendo tranquilos, casi amables. Isaac levantó la vista. «Dime algo», preguntó con voz más baja. «¿Por qué aceptaste jugar?». Renata sostuvo su mirada unos segundos, los suficientes para que la pregunta dejara de ser control y se volviera auténtica. «Porque usted me invitó», respondió, «y porque sabía que no iba a perder el respeto por mí misma». No lo dijo para herir. Lo dijo como se dicen las verdades que no necesitan defensa. Isaac se quedó inmóvil, no por el juego, sino por la incomodidad de entender que, sin alzar la voz ni humillarlo, Renata acababa de colocarse en un lugar al que él no estaba acostumbrado a mirar. El silencio que siguió fue pesado, no porque faltaran palabras, sino porque todos entendieron que cualquiera sobraba. El juego ya no era una curiosidad. Se había convertido en algo serio, algo que nadie previó cuando comenzaron a reír. Renata mantenía la mirada en la mesa. No buscaba aprobación ni atención. Su enfoque seguía intacto. El ritmo, las posibilidades, el momento exacto. Isaac respiró con más fuerza de la necesaria. Ajustó su silla, se inclinó hacia adelante y observó las fichas como si esperara que cambiaran. «No pensé que esto se alargaría tanto», dijo intentando sonar casual. Nadie rió. Renata movió una ficha con calma. «El tiempo depende de quien lo controle», respondió. La frase fue breve pero cayó con precisión. Isaac apretó los labios. Buscó una respuesta rápida y no la encontró. El público permanecía inmóvil. Ya no veían a Renata como parte de una broma, sino como alguien que sostenía algo delicado sin romperlo. Isaac volvió a contar. El margen era mínimo. Colocó una ficha. Renata observó el tablero unos segundos y respondió. El sonido fue seco. Isaac exhaló lentamente. «Sabes leer a las personas», dijo. «No solo las fichas». Renata acomodó las fichas restantes. «Las personas dejan pistas», respondió. «Igual que en el dominó». Isaac desvió la mirada un instante. «¿Y qué pistas ves en mí?», preguntó. Renata levantó la vista. Su expresión era serena. «Que no le gusta perder», dijo. «Y que no suele esperar». No fue un ataque, fue una observación. Isaac soltó una risa breve, sin humor. «Eso dicen muchos». «No»,
corrigió ella con suavidad. Eso se nota. El murmullo recorrió el salón ya sin sorpresa, casi con aceptación. Isaac revisó sus opciones, eran pocas, jugó. Renata respondió de inmediato. El equilibrio volvió a moverse. Isaac apoyó un codo en la mesa. Su mirada ya no era soberbia, era fija. No enfrentaba a una mesera, sino a alguien que no podía dominar con palabras. ¿Siempre eres así de tranquila?, preguntó. Renata pensó un segundo. Solo cuando no necesito demostrar nada. La frase quedó suspendida. A Isaac no respondió. El público tampoco. Porque sin gritos ni gestos exagerados, algo había quedado claro. El control de la sala ya no estaba donde había empezado la noche. El aire del salón se sentía más denso, como si cada respiración costara un poco más, como si el espacio se hubiera cerrado alrededor de la mesa. Renata acomodó sus fichas con la misma calma. No había prisa ni distracción. Todo en ella parecía alineado con el momento, como si el resto del salón hubiera dejado de existir. Isaac la observaba en silencio. Ya no intentaba bromear ni buscar risas. Su expresión mostraba una concentración incómoda. Seguía erguido, pero el terreno bajo sus pies ya no era tan firme como al inicio. «No sueles hablar mucho», dijo. «Eso desconcierta a la gente». Renata colocó una ficha antes de responder sin apresurarse. «Hablar no siempre aclara las cosas», dijo. «A veces solo las oculta». La frase quedó suspendida un instante. Varias miradas se movieron de Isaac hacia ella y se quedaron ahí. Isaac volvió a contar mentalmente. El margen seguía estrechándose, casi imperceptible pero constante. «Jugó». Renata respondió con la misma precisión, sin apurarse. El sonido seco de la ficha volvió a marcar el pulso del salón. Isaac apoyó las manos sobre la mesa. «No entiendo algo», dijo. «La mayoría en tu lugar estaría nerviosa». Renata levantó la vista con lentitud. «La mayoría», respondió, «no está acostumbrada a esperar». El comentario fue suave pero directo. Algunos espectadores intercambiaron miradas. El equilibrio seguía moviéndose en silencio. Isaac jugó otra ficha. Dudó apenas antes de soltarla. Renata observó el tablero y respondió. No celebró, simplemente continuó. El silencio volvió a instalarse. Isaac se recargó en la silla, la mirada perdida un instante más allá de la mesa. «¿Te molesta que te estén mirando?», preguntó. Renata no apartó los ojos del dominó. «No», dijo, «estoy acostumbrada a que me miren sin verme». La frase volvió más profunda la quietud del salón. Isaac la miró. Ya no había soberbia, solo atención tensa. «Eso no es justo», murmuró. Renata colocó otra ficha. «La justicia», respondió, «no siempre llega primero». Isaac miró sus opciones. Eran pocas. Permaneció inmóvil un segundo más y luego jugó. Renata respondió casi de inmediato. El equilibrio volvió a inclinarse apenas. Isaac sostuvo la mirada de Renata, como si intentara entender algo que se le escapaba. «Sea como sea», dijo, «no eres lo que aparentas». Renata lo miró con serenidad. «Nadie lo es». Y sin aplausos ni gestos visibles, quedó claro que el juego ya no avanzaba solo sobre fichas de dominó, sino sobre algo más frágil y profundo. La certeza de que no todos necesitan alzar la voz para cambiar el lugar que ocupan. El ambiente ya no solo era denso, era expectante, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Renata observó el tablero con la serenidad que había sostenido desde el inicio. Sus manos se movían con precisión, sin rigidez ni pausa innecesaria. Cada gesto parecía medido, no para impresionar, sino para no traicionarse. Isaac, en cambio, permanecía quieto por fuera y tenso por dentro. Sus hombros seguían rectos, su postura firme, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no buscaba dominar la escena, buscaba entenderla. «No sueles equivocarte», dijo rompiendo el silencio. «Eso no es común». Renata colocó una ficha antes de responder, como si las palabras no merecieran prioridad. «Equivocarse también es una forma de aprender», dijo. «Solo que no siempre ocurre frente a otros». La frase no provocó reacción inmediata. Solo un silencio más cargado. Isaac pasó saliva. Volvió a contar. Sus dedos se movieron apenas, casi sin darse cuenta. El margen seguía ahí, reducido, incómodo. Jugó. Renata observó el tablero un segundo más de lo habitual y respondió. El sonido seco volvió a marcar el pulso del salón. Isaac apoyó el antebrazo sobre la mesa.
No estás jugando como alguien que improvisa, dijo. Estás esperando. Renata levantó la vista lo justo. Esperar no es quedarse quieto, respondió. Es decidir cuándo avanzar. Algunos espectadores inclinaron ligeramente la cabeza, como si esa idea hubiera encontrado lugar. Isaac soltó una risa breve, sin humor. Siempre pensé que esperar era perder tiempo. Renata no respondió de inmediato. Jugó. El silencio volvió a ocuparlo todo. Isaac observó sus opciones. Eran pocas. Cada una lo llevaba a un lugar distinto, ninguno cómodo. Dudó apenas, pero la duda fue real. ¿Te has sentido así antes?, preguntó. Observada, juzgada sin decir una palabra. Renata no apartó la mirada del dominó. Muchas veces, dijo. La diferencia es que hoy no tengo que justificarme. La respuesta no fue dura, fue honesta. Isaac se recargó en la silla, como si el peso de esa frase se hubiera apoyado sobre su espalda. No es fácil, murmuró. Estar de este lado. Renata colocó otra ficha con la misma calma. No lo es, respondió, pero se aprende. Isaac volvió a mirar el tablero. Sus opciones seguían siendo escasas. Permaneció inmóvil un segundo más y luego jugó. Renata respondió casi de inmediato. El equilibrio volvió a inclinarse apenas. Isaac levantó la vista y sostuvo la mirada de Renata. No había desafío, solo una pregunta que no se atrevía a formular. Sea cual sea el resultado, dijo. Esto ya no es lo que pensé. Renata lo miró con serenidad intacta. Casi nunca lo es. Y sin que nadie lo anunciara, quedó claro que el juego había cruzado una línea silenciosa donde el control dejaba de ser una certeza. El salón seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era distinto, cargado de algo que no se podía deshacer. Renata observaba el tablero con la misma serenidad, aunque ahora su respiración era un poco más profunda, como si cada movimiento estuviera acompañado de un recuerdo que no necesitaba nombrar. Isaac permanecía frente a ella, inmóvil unos segundos más de lo habitual. Su postura seguía siendo firme, pero su expresión revelaba algo nuevo, una resistencia cansada, como si por primera vez el control no le resultara cómodo. Nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo finalmente. Esto. Renata colocó una ficha antes de responder. Las cosas importantes casi nunca empiezan como uno espera, dijo. Solo continúan. Isaac volvió a contar. Sus dedos se movían con lentitud, sin la seguridad inicial. El margen era mínimo. Cada opción parecía cerrarle una puerta distinta. Jugó. Renata observó el tablero un segundo más, como si confirmara algo que ya sabía, y respondió. El sonido seco de la ficha volvió a marcar el pulso del lugar. Isaac apoyó la espalda contra la silla y soltó el aire despacio. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, preguntó. Que no sé en qué momento dejé de estar seguro. Renata no levantó la vista. La seguridad, respondió, suele desaparecer cuando deja de ser real. Isaac esbozó una sonrisa breve, sin humor. Siempre creí que perder era el problema. Renata jugó otra ficha. A veces, dijo, el problema es no entender por qué se gana. El público permanecía inmóvil. Nadie miraba otra cosa. Nadie intervenía. Ya no presenciaban un juego, sino algo que se estaba cerrando lentamente. Isaac revisó sus opciones. Eran pocas, demasiado claras. Dudó un instante más largo que antes. Si ganas, dijo casi en voz baja, todo esto cambia. Renata levantó la mirada con serenidad. Cambió hace rato, respondió, solo que ahora lo nota. Isaac bajó la vista al tablero. Jugó. Renata respondió casi de inmediato. El equilibrio terminó de inclinarse, sin estruendo, sin gestos visibles. Isaac permaneció quieto. No miró al público. No buscó aprobación. Observó las fichas como si entendiera algo demasiado tarde. Nunca pedí perdón, dijo. No suelo hacerlo. Renata sostuvo su mirada sin dureza. No vine a buscar eso, respondió. Vine a terminar lo que empezó. Isaac asintió apenas, como quien acepta algo sin discutirlo. Entonces, supongo que ya no depende de mí. Renata colocó la última ficha con calma. El sonido fue breve, definitivo. Isaac levantó la vista, y por primera vez en toda la noche no dijo nada. Renata se levantó despacio, sin prisa, sin gestos de victoria. El salón seguía en silencio, pero ahora era distinto. Uno que no necesitaba palabras, porque en ese instante quedó claro que no todas las derrotas humillan,
y no todas las victorias levantan la voz. Algunas simplemente colocan a cada persona en el lugar que siempre fue suyo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia no fue solo sobre orgullo, poder o palabras, fue sobre dignidad, sobre silencios que hablan más fuerte que cualquier humillación, y sobre lo humano que sigue vivo incluso cuando todo parece perdido. Si algo de esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a darle like, a suscribirte y a comentar desde qué lugar del mundo la escuchaste. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien, en su lucha, en su silencio o en su fuerza, compártela con esa persona. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita. Si te gustó esta historia, te invito a ver esta que estoy mostrando en pantalla. También te hará reflexionar y te encantará.